José Luis Beato, ayer tuve el gusto de estar con José Luis en un evento muy interesante que hace ciudadanía, que hace conciencia, que provoca la participación de la gente, de los y de los entes políticos. José Luis Beato, ¿qué mensaje final Coparmex Distrito Federal tiene a todo el país ante la inminencia de un proceso electoral? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que comentamos es que antes que ser empresarios somos ciudadanos y que tenemos que participar como tales en el proceso electoral y que tenemos que estar vigilantes de quiénes van a ser nuestros gobernantes y que tenemos que pedirles que se transparenten y que no sean corruptos, y esto que estabas tú comentando, todo cierto, así tal cual. Es el que se tiene que dar desde la cabeza para que los demás caminen por esa línea de la limpieza, de la transparencia y de la honradez. Yo me imagino que para pedirle a los factores políticos que no haya corrupción, uno como empresario o como ciudadano tampoco lo puede ser. Es decir, para que haya tango tiene que haber dos que bailen, ¿no? Un elemento corrompible y un elemento corruptor. Y en esto creo que de algún lado esto se tiene que cortar. Nosotros diferenciamos esto en dos partes. Una parte es la parte macro, en donde están los grandes contratos, efectivamente, en donde si no hay una parte empresarial del lado privado que esté también haciendo su parte, no funciona. Y ahí lo que hemos dicho es que si también hay que meter empresarios a la cárcel, hay que hacerlo. Ayer lo comentábamos, las inhabilitaciones y las multas no son suficientes, hay que meter a la gente a la cárcel. Pero hay otro tipo también de corrupción, que es la corrupción más, podemos llamar micro, pero más extendida, que es la corrupción que se da cuando te piden un dinero para un trámite, que no hay otro o se te dilata mucho si no das un dinero. Y este tipo de corrupción que también a veces es extorsión, donde llega un funcionario público y si no das un dinero te cierran el negocio. Eso ya a veces es inevitable por parte del empresario hacer algo, porque no se puede quedar sin fuente de trabajo. Claro. O sea, cualquier atentado en contra del flujo armónico de un proceso empresarial debe de ser auspiciado por un gobierno. El gobierno no genera empleos, el gobierno es el marco general para que los empleos se generen por parte de quienes tienen la iniciativa de invertir, de trabajar, de organizarse, de ser productivos y de cumplir con sus responsabilidades. Así es, no tal cual lo comentas, pero está equivocado el gobierno. Muchas veces se siente generador de empleos al dar un puesto más en la burocracia y tiene que hacer tanta empresa como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Es decir, entre más lo pequeño es hermoso, o sea, entre más pequeño sea un gobierno en su expresión para poder ser un factor rector, es suficiente y necesario, no más. Sí, pero igual que el empresario siempre trata de hacer todo lo que tenga que hacer dentro de la empresa con el mínimo personal para gastos, igual debería hacer el gobierno y no lo está haciendo. En un México del pasado, el corporativismo en los ámbitos políticos invadía a todo, incluso a los empresarios. O sea, la voz del empresariado pasaba por el rasero de lo que pensaban los gobiernos y los gobiernos le dictaban a los empresarios las bases rectoras de lo que tendría que ser su accionar ante la sociedad. ¿Hoy es igual este asunto o parcialmente igual? ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de un presidente? Es naturaleza humana que el gobierno quiera que nosotros hagamos lo que ellos quieren, ¿no? Y que hagamos los posicionamientos que al gobierno le vienen bien. Pero por otra parte nosotros no estamos configurados o organizados para eso. Nosotros estamos para ser críticos y decir, tú lo comentabas el día de ayer también, decirle al gobierno lo que está mal, ¿no? Para decirle lo que está bien, pues para eso no hace falta que tengamos una asociación. Claro, o sea, hay que... no se trata de abundar en ver el vaso medio vacío. No, se trata de que ese vaso, a lo mejor medio vacío, se llene para que haya un camino en donde todos podamos decir, yo puse mi parte para que esto sea. Ahora, ayer cuando se hizo este debate convocado por ti, por Coparmex, con los presidentes de los partidos políticos aquí en el Distrito Federal, vimos que hay muchos temas, realmente son infinitos los temas que hay en una ciudad como es la gran megalópolis, que es la capital mexicana, pero que tenemos que pensar en todas las acciones a tomar hoy para mañana poder propiciar que esta ciudad siga siendo viable, porque de otra suerte, agua, el libre tránsito, la basura, el hacinamiento, la pobreza, la generación de empleos. O sea, son tantos y tantos temas que si no hay una comunicación entre los factores que hacen una cosa y los que hacen la otra, esto no puede ser.
Así es, esto se tiene que ver también desde el punto de vista del costo-beneficio. Hay cosas que se pueden hacer en corto plazo y otras en largo plazo, hay cosas que son necesarias, convenientes, y hay algunas que simplemente pues se tienen que hacer de a chaleco, ¿no? Y ahí es donde hay que dividir por partes. Nosotros ayer presentamos un programa, o por lo menos la iniciativa de que se haga un programa 30 años de ciudad, un gran plan, y que sigamos por ese plan en la ciudad que queremos para 2045, fue un posicionamiento que hicimos, pero también hay temas de menos corto plazo, como el tema de la regulación, por ejemplo, de las marchas que hemos visto estos días, que hay un problema grave con las marchas en la ciudad. Eso se puede hacer en el corto plazo y sin utilizar recursos. Y sí, como tú comentas, hay infinidad de temas por tocar. Hay temas que tenemos en la Asamblea Legislativa, como el no cierre de empresas, que promocionaría la generación de negocios, el tema de las plataformas que hay que poner en Internet para la apertura rápida de negocios, para que los trámites todos se hagan por Internet. No sean tan tortuosos, ¿no? La informalidad como un fenómeno de la economía en este tiempo. A mí me gustaría ver en este tiempo, en este año, ya un punto de inflexión en donde cada año fuéramos bajándole puntos a la informalidad. Es un problema de largo plazo, no se va a resolver en un año. Y sí es cierto, luego el discurso de la autoridad es decir, es que si quitamos al comercio informal, pues habría un problemón en el tema alimenticio. Nos comentaban ayer, pues sí, claro, si lo hacemos de un día para otro, pero hay que irlo haciendo, hay que meter presión para que la iniciativa privada formal vaya ocupando esos espacios que hoy está ocupando la informal, incluso que la informal se convierta en formal. José Luis Beato, presidente de Coparmex, Distrito Federal. Viene la inminencia de un proceso electoral en las intermedias. ¿Qué reflexiones generales una organización empresarial como ustedes tienen que decirle al público? Bueno, en estas elecciones lo que hemos visto es en el balance, la ciudadanía muy bien. Hemos puesto, por la presión que se ha hecho, herramientas en la red, como esto del Yo Decido DF, o el México que merecemos, o el Yo Me Muevo, candidato sostenible, todas estas herramientas para que los candidatos suban sus perfiles. No han subido muchos el perfil, quizá 15, 20%, pero ya es algo, el vaso medio lleno, medio vacío. Si bien nos gustaría ver el 100%, pero por lo menos ya tenemos ahí unos cuantos. Son instancias en la red, públicas, para que tú que vas a votar en una circunscripción la que sea, en una delegación la que sea, en una dirección la que sea, tengas la información clara y suficiente para ver quiénes están en la boleta, qué representan para la boleta, y esto como un factor decisorio para ti, en información que tú recibes para nutrir lo que será tu decisión. Declaración patrimonial, de impuestos, de interés, currículum, programas de trabajo, que tú puedas conocer a tu candidato antes de ir a votar. Por el lado de los candidatos hemos visto muy mal, o sea, le ponemos tache, realmente están a la antigüita tratando de comprar voluntades, y eso pues ya por lo menos en la Ciudad de México está muy difícil que lo hagan. Y por el lado de los organismos que tienen la obligación de supervisar las elecciones y de sancionar, pues nosotros les hemos estado pidiendo que sean firmes en el tema de sacar a candidatos de sus puestos, e incluso algunos de ellos hasta meterlo a la cárcel también, porque la ley electoral lo permite, que cuando hay exceso en gastos de campaña y otros tipos de delitos puedan acabar en la cárcel. El proceso es muy tortuoso, el proceso judicial, y ahí pues tenemos que seguir avanzando. Ayer se dio la ley anticorrupción, vamos a ver si es cierto que vemos que estas herramientas jurídicas funcionen. Esperamos que sí, y ahí en esa justamente promoción de esta ley anticorrupción es que decíamos que no hay, o sea, para que las cosas se hagan no tenemos forzosamente que ir a buscar leyes, porque finalmente en este país legalmente no es aceptable ni la extorsión, legalmente ya no era aceptable, ni conflicto de intereses. O sea, estas cosas, si las vemos, ya estaban en la esencia de la ley. Aquí se hace una ley anticorrupción en lo general para cuestiones específicas que pudieran inhibir la corrupción en nuestro país, que ha llegado a niveles de colmo. Pero la mejor, para mi gusto, iniciativa anticorrupción es el ejemplo de nuestros líderes en función de su desempeño, para que tengan la autoridad suficiente para ir abajo y entonces reclamar en todos los niveles. Sí, y no solamente es el ejemplo de la autoridad, sino que también todas las autoridades y también la vea que cuando hace cosas mal pasan cosas. En cuanto unos cuantos poderosos vayan a la cárcel, los demás empiezan un poquito mejor. Este hombre, José Luis Beato, es un líder empresarial que dice las cosas, que no se las queda, que no tiene un discurso político correcto, vamos a ponerlo así, y que esa corrección a veces no nos lleva a la siguiente etapa en donde
se haga conciencia entre la ciudadanía de lo que también nosotros tenemos que hacer. Pasemos de la simple discusión de café en la que decimos que las cosas están mal. Pasemos de las redes sociales que se convierten en el muro de los lamentos. Dejemos los lamentos y pasemos a la acción, y en esa acción veremos cómo la sociedad no es que cambie por inercia, sino que cambia por iniciativa individual que en suma se vuelve colectiva. Aquí está la propuesta. Coparmex, Distrito Federal, ¿va a estar pendiente de las elecciones también? Sí, claro, no solamente de las elecciones. Después del día 7 nos ponemos a trabajar con los candidatos que hayan sido electos en revisar las plataformas, en hacer acuerdos y dar seguimiento los próximos años a que cumplan lo que prometieron. Esa es la labor de la ciudadanía y esa es la labor que Coparmex pretende hacer. Pues ahí va a haber algunos chapulines. Bueno, es uno de los negativos a considerar, no es el único. Yo veo que ser corrupto es mucho peor que ser chapulín, sí. Pero ahí cada ciudadano, lo principal es que se informen de quiénes sus candidatos, de cuáles son sus positivos y sus negativos. Otro negativo también es no tener ninguna experiencia. Hay gente que llega pide puestos de mucha importancia dentro de la administración cuando no tienen ninguna experiencia previa. Entonces esos negativos los tiene que analizar el votante y ir a votar con un voto informado, razonado y responsable. Un voto informado, razonado y responsable es el llamado de los empresarios organizados vía Coparmex aquí en el Distrito Federal a través de la voz de su presidente, que por cierto el día de ayer empezaste un nuevo periodo. Por un año más. Por un año más, bueno, pues ni modo, vas a estar ahí atendiendo más a cuestiones de carácter corporativo que las propias de tu negocio. Ah, sí, bueno, el negocio ahí está, ahí camina, no sé cómo, pero ahí camina. Ahí camina, pero tienes un compromiso y estás involucrado. Esto es algo que a mí se me hace un ejemplo, porque el dar tu tiempo para los demás, en aras incluso, o el sacrificio en detrimento de tu propia actividad y de tu propio peculio, es un ejemplo ciudadano a seguir. Muchos mexicanos están empezando a tomar en su dinámica esta idea de dejar de pensar en hacer las cosas para hacerlas, tener fuera la teoría y más bien meterse con las manos en la masa a la práctica. José Luis Beato, como siempre, muchas gracias, gracias por tu compromiso y gracias también por el de muchos empresarios que pudimos ver el día de ayer que están en la misma dinámica de comprometerse también. Así es, muchas gracias, Pedro. Este puesto es honorario, no cobramos, lo llevo de tiempo completo, no, me cuesta dinero, los viáticos y demás los pago yo, pero estoy muy feliz de poder poner mi granito de arena para que México cambie. Es un granito de arena muy grande el que hace este hombre, enamorado de lo que hace y comprometido con quien hace las cosas para que México llegue a donde todos pensamos, estamos seguros, podemos llegar. Un México con entusiasmo, feliz, unido, trabajador, honesto, transparente, serio, responsable. Que entre todos podamos hacer una dinámica para lo que viene en nuestros hijos y en las siguientes generaciones. José Luis Beato, gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, gracias. Una reflexión general de este tiempo en el siglo XXI en el que todos debemos de propiciar un cambio. Tenemos que cambiar y México tiene la palabra.